Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por conectarte, gracias por estar ahí desde tu casa. Seguramente en el transcurso de tus años te has preguntado ¿por qué no puedo terminar algo? ¿Por qué me cuesta tomar decisiones o por qué me enojo tan fácil? Serán una de las preguntas que esta noche podamos responder y esas preguntas seguramente están en tu corazón. Bienvenidos, bienvenido Javi, bienvenido Johnny, ¿cómo están? Gracias. Bien Johnny, todo bien acá. La verdad que contento de otra edición más de nuestro programa de Tiempo Real. Contento y con la gente conectada viéndonos. Exactamente, bueno, también contento de otro programa nuevo, así que bueno, un tema en particular para tocar que bueno, a mí me interesa mucho. Es uno de los temas que le llega a todas las personas. Cada uno tiene un carácter y una personalidad, un temperamento particular. Todos somos diferentes, pero a la vez todos somos iguales. Y hoy con nosotros está Araceli, una estudiante de psicología. Bienvenida Araceli, gracias por compartir este programa con nosotros. Muchas gracias Johnny, buenas noches chicos y buenas noches a todos los que nos están mirando del otro lado. Gracias por la invitación, estoy muy contenta de poder estar acá y de hablar de un tema súper interesante y que nos atraviesa a todos, ¿no? En nuestra vida cotidiana y la vida en general. En estos días Johnny estuvo buscando algo de información. Johnny, contanos. Bueno, la idea era grabar a algunas personas en su vida cotidiana y hacer unas preguntas sobre qué es lo que ellos interpretan o qué es lo que ellos creen que es esto del temperamento y el carácter. Y bueno, qué diferencia hay. Entonces los filmamos en la vía pública y bueno, esto fue lo que nos dijeron. Eso. Nada, no sé, la forma de expresarte. El temperamento de una persona es el carácter, la manera de ser de la persona. Para mí. Lo relaciono con la temperatura. O sea, cuando estás caliente reaccionás y cuando estás frío, bueno, reaccionás al frío. Es como la reacción de uno sería. Temperamento y carácter. El carácter es lo que te define como persona y el temperamento es lo que puede llegar a relucir lo que es la persona en relación al carácter. Bueno, el temperamento es eso, actuar a la inercia, y el carácter me pareciera que cuando actúas más concienzudamente. El temperamento es algo que es nato de la persona, según mi entender. El carácter es lo que va cambiando a medida que va creciendo y según las circunstancias de la vida, el entorno. Puede ser la condición que tenés y que te va a llevar a definirte quién sos. Creo que los pensamientos hacen al carácter. Creo que el carácter tiene que ver con eso, con lo que pensamos y creemos. Es nuestra manera de ser. Cuando decimos es muy amable o no es muy tratable o es difícil de llegar a esa persona, me parece que eso depende del carácter. Araceli, una de las preguntas que queremos hacerte, una de las tantas preguntas, ¿es cierto que hay personas que tienen errado el concepto de carácter? Sí, como veíamos en los videos recién, si bien son pocas personas, pero es algo que pasa regularmente, que hay gente que tal vez no tiene idea de lo que es el temperamento, lo que es el carácter, sabe que existe tal vez la palabra, el concepto, pero no tiene idea, y hay gente que lo tiene claro. Pero también algo que pasa muy regularmente es intercambiar los conceptos, ¿no? O al querer referirse al temperamento, se menciona o se usa el término de carácter. Entonces por eso escuchamos a mucha gente que de repente dice ante una mala reacción, ante una persona que reacciona con mal humor, dicen por ejemplo, oh, pero qué carácter que tiene este, ¿no? Y en realidad a lo que se están refiriendo es a una falta de carácter o a una falta de desarrollo de cierto aspecto de su carácter, y sería más correcto decir, por ejemplo, a una persona que ante una situación que normalmente generaría una mala reacción, se mantiene calmada o tal vez no reacciona negativamente,
ahí sería más correcto el término de decir, bueno, qué carácter que tiene esta persona, ¿no? Qué desarrollado que tiene su carácter. Claro. Johnny, ¿cómo te fue cuando entrevistaste a estas personas? ¿Te respondían rápido, inmediato? ¿Tenían el concepto, te decían, dame unos minutos? ¿Cómo te fue? Bueno, la gente realmente no sé si tiene tan arraigado el concepto de lo que es el carácter y bueno, como vimos, hay algunos que quedan ahí medio como pensando, tambaleando, porque no es una pregunta que normalmente la hacemos. Así que damos como por asumido que sabemos lo que somos o cómo nos comportamos, pero a la hora de explicarlo, no, por ahí nos cuesta. Vos que estás viéndonos ahí, seguramente también tenés esta duda de qué es lo que es carácter y qué es temperamento. Bueno, en esta noche te vamos a sacar esas preguntas que tenés en tu cabeza. Javi. Otra de las cosas que de pronto también, yo en su momento lo supe hacer, los test de personalidad, o sea, para uno tener una orientación de cómo es. Obviamente que los test varían muchísimo, ¿cierto? Depende de las cosas que se tengan en cuenta, pero de pronto, ¿qué cosas son importantes de conocer de nuestro temperamento para justamente poder saber quién es, empezar a ver quién es, o sea, qué temperamento tenemos o cómo está nuestro carácter, o sea, qué cosas podemos tener en cuenta? De nuestro temperamento es importante conocer de nuestro temperamento las fortalezas y las debilidades, ¿no? Tenemos que saber que, como decía Johnny, a veces de repente pensamos, bueno, ¿por qué soy así, no? ¿Por qué tengo malas reacciones? ¿Por qué soy tan inconstante? Y tal vez esto hace que muchas veces queramos cambiar nuestro temperamento. Y como vamos a ver ahora, el temperamento es algo con lo que nacemos y que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Entonces es importante que podamos ver el temperamento como un potencial, como una fuerza, como algo que yo tengo con mi temperamento y cosas que puedo hacer con mi temperamento y que otra persona con otro temperamento no lo puede hacer. Entonces es importante que podamos conocer esas fuerzas que tenemos para poder desarrollarnos, para poder potenciarnos, pero también conocer las debilidades y saber que podemos desarrollar nuestro carácter, que bueno, el carácter tiene que ver con todas estas características con las que nacemos, que son el temperamento y que nos hacen reaccionar de determinada manera ante las circunstancias o que veamos las cosas de determinada manera. Bueno, todas estas características modificadas por la experiencia, ya sea por la educación, por las creencias, por lo que nos enseñaron nuestros padres, todo esto modificado tiene que ver con el carácter. O sea, sí, que Johnny, básicamente sería como que el temperamento es lo que nosotros traemos de fábrica y el carácter es todo lo que le podemos aportar en nuestra vida para poder dominar mejor nuestro temperamento. Exactamente. Perfecto. Y bueno, y es por esto justamente que nacemos con fortalezas y debilidades, como les decía, y es importante que también conozcamos estas debilidades para que a través de nuestro carácter, ¿sí?, que sería esto que nos permite poder cambiar ciertas cosas o desarrollar ciertas fortalezas para superar esas debilidades y que no terminen siendo un obstáculo. Porque, por ejemplo, si hablamos de un colérico, tiene la fortaleza tal vez de ser una persona súper activa, un líder innato. Entonces muchas veces esto se puede transformar en una debilidad o si no se equilibra correctamente y no desarrolla carácter, puede llegar a ser una persona muy autoritaria, un dictador, una persona que trata mal a la gente. Entonces es importante que también se puedan ir desarrollando ciertos aspectos del carácter para que superar estas debilidades, ¿no? Claro, y aparte también, como vos mencionabas, muchas veces, o sea, el tema del temperamento, mejor dicho, el mal carácter, de pronto también permite que uno no pueda relacionarse bien con las personas o que uno choque continuamente. Entonces, conocer estas cosas también sirven para eso. Lo necesitamos en nuestro trabajo. O sea, ahí tratamos con gente de diferentes temperamentos y también diferentes caracteres. Entonces, uno también, de alguna manera, conocer esto te permite saber cómo tratar con la persona o de alguna manera cómo relacionarte mejor y llevarte bien. Sobre todo, por ejemplo, en el trabajo que uno necesita trabajar, por ejemplo, en equipo, es importante saber estas cosas, si no, es como que los objetivos por ahí que uno tiene como grupo, y ya esto también lo llevo, por ejemplo, a cualquier organización, si uno no sabe manejarse y relacionarse bien y saberse llevar y de alguna manera sobrellevar también, tampoco es que podemos relacionarnos bien y llegar a los objetivos que uno tiene, del grupo en el que está, del trabajo, de lo que fuere, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y también en la familia, ¿no? Que es nuestro entorno más próximo, con la gente con la que más pasamos tiempo y que muchas veces no entendemos por qué actúa como actúa. También nos ayuda a comprender y a tratar de ayudarlos y a tener un poco de paciencia en el proceso en el que por el que todos pasamos, porque todos tenemos debilidades. Y a veces no comprendemos al otro porque somos tan distintos y decimos, ¿pero por qué actúa así? Y tal vez al leer que hay algo innato con lo que nació y que lo hace actuar de esa manera, nos hace ser un poco más comprensivos, ¿no? Hay veces que, a ver, hablando un poquito de esto, yo me identifico con el colérico, que es un poco impulsivo, tiene sus reacciones, pero ¿qué otra característica tiene un colérico? Bueno, el colérico es una persona que es rápida, es activa, es práctica, siempre busca esto de que las cosas que haga sean útiles, ¿no? Es autosuficiente, es independiente, es una persona que en la comida, por ejemplo, va a ser una persona que no cambia mucho. Y esto yo... Es verdad, a mí, vos me traes un plato nuevo, creo que mi señora, Dayana, es por ahí, vemos qué cenamos, qué almorzamos, y ella dice, hacemos algo de 4 quesos, y a mí no me sacás de la comida básica. Vos me traes algo nuevo y es como que le miro y digo, hay que probarlo, claro, la milanesa con puré, arroz, ¿no? Pero me identifico yo, no sé cómo son ustedes, pero a ver, no me sacás del plato tradicional. Vamos a comer a un lado y ella, no sé, pide pulpo y yo no. A ver, tráeme una milanesa, ¿me entendés? Creo que es así, creo que somos los coléricos, ¿no? Sí, bueno, yo también soy, si bien no tenemos exactamente el mismo temperamento, porque bueno, como van a ver, hoy no vamos a poder dar las combinaciones de temperamento, que es en realidad con lo que uno más se identifica. Vamos a dar los 4 temperamentos básicos, pero bueno, yo también soy colérica, y no tengo la misma combinación que él, pero sí compartimos esto de que, bueno, justamente en estos días hablando con Mika, mi hermana, ella me decía, vos le das a Ara milanesa con puré, y ella puede vivir con eso todos los días de su vida. Y digo, es exactamente como soy, digamos, no me gusta probar cosas nuevas, a veces a ella le gusta cocinar cosas raras, y yo miro como con una cara de qué asco, y no me gusta, no me gusta, no disfruto de probar cosas nuevas, me gusta siempre lo mismo y disfruto de eso, digamos. Tiene mucho que ver con nuestro temperamento. Bueno, el colérico también es una persona decidida, es una persona que todo lo que comienza lo termina. Es alguien a quien no le cuesta tomar decisiones, como vamos a ver, tal vez a otros temperamentos les cuesta mucho más esta parte. Bueno, no le cuesta. Tanto para él mismo, es una persona autodeterminada, no necesita que otros tomen decisiones por él, sino que tiene firmes opiniones e incluso puede tomar decisiones por otras personas, y que esto a veces se puede tornar negativo porque tiende a veces torcer la opinión de los demás, o claro, tratar de torcer la voluntad que tienen otros, ¿no? Claro, para que piensen como él piensa o tomen las decisiones que él quiere, ¿no? O sea, puede influenciar sobre otras personas para su conveniencia, digamos, ¿no? Exacto. Es muy egoísta en ese sentido, ¿no es cierto? Sí. Es muy jodido. No, es muy jodido, ¿no? A ver, piensa en él mismo. Por ahí, a ver. Soy muy jodido, tenés que decirlo. No, son muy jodidos estas personas. No, pero puede ser muy positivo, ¿no? Estos son aspectos positivos. Esto de insistir, de poder lograr un objetivo es muy importante. Una persona que pueda convencer a otros y que, por ejemplo, si tenés un proyecto, una idea, y de repente no tenés esta capacidad de poder persuadir a otros, de decir, bueno, mirá, esta idea está buenísima, hacelo, y como taladrarle el cerebro para que haga lo que vos quieras, y tal vez otros no lo tienen y al primer no, listo, se dieron y ya está. Es que las personas que tienen grandes emprendimientos son de ese tipo de carácter, son capaces de convencer a varias personas que no ven ese proyecto para que inviertan o para que lo sigan con eso. Entonces es fundamental, se me hace. Exacto. Así es. Otra de las cosas, seguimos hablando, ¿no?, de lo que es un temperamento colérico. ¿Qué otros aspectos debería desarrollar? ¿No es cierto? Está bien, vimos algunas cosas negativas por ahí que tiene, pero ¿qué aspectos se pueden desarrollar en este carácter para que la persona le saque provecho, ¿no? Claro, el temperamento colérico es una persona que por lo general no tiene muy desarrollado el aspecto emocional, ¿no? Entonces a veces le cuesta un poco simpatizar con la gente. Cuando otro llora, no le gusta.
le cuesta un poco esto, le cuesta tener compasión de los demás. Es como que me está describiendo, ¿eh? Me siento identificado y miro y creo que lo quedé mirando a Javi, me siento muy identificado. Yo creo que cuando vayamos a otros puntos, ustedes se van a sentir identificados y van a prestar atención y sus oídos se van a seguir de interrumpir. Entonces tenés que prestar atención a esto que va a decir. Ahora te toca a vos. Ahora me toca a mí. Exactamente. A ver, Así que bueno. ¿cómo soy? Decime, a ver, sí. Tampoco es una persona muy dada al análisis, no le gusta mucho esto de detenerse a pensar en a ver si tiene algún obstáculo lo que voy a hacer, no, va y lo hace. Y como no le interesa mucho lo que la gente piensa, tal vez si alguien viene y le dice, no, mirá, tené cuidado, no lo va a escuchar, va a ir y va a seguir hacia lo que él quiere hacer. Entonces, una de las cosas que debería desarrollar también es poder meditar un poco más, poder pensar un poco más en tal vez los obstáculos, pensar antes de actuar, ¿no? Y no ser tan impulsivo muchas veces. También tiende a ser una persona dominante, autoritaria, como decíamos anteriormente, que a veces tiende a usar a la gente para poder lograr sus propios objetivos. Son personas que se irritan fácilmente y no hay temperamento que pueda lastimar más con pocas palabras. Es una persona que se irrita y dice palabras muy duras a la gente. Y muchas veces vamos a ver en estos temperamentos que son personas que cuando se enojan reaccionan. Entonces o golpean fuerte la mesa o dan portazos. Entonces vamos a encontrar coléricos. Vamos a darnos cuenta que es un colérico si tiene este tipo de reacciones. También es una persona que tiene en alta estima sus cualidades personales. Entonces, como decíamos anteriormente, a veces algo que es positivo se puede transformar en negativo, porque está muy bien saber y conocer de nuestras habilidades, de nuestras capacidades, y es sumamente necesario. Pero si esto es en exceso, y tendemos a algo que tiende el colérico justamente, es a menospreciar a los demás, a rebajarlos, a que si alguien se equivoca, bueno, te equivocaste, listo, hasta acá llegaste, y si es un jefe tal vez lo despide, ¿no? Y no tiene esta paciencia con la gente. Es una persona caprichosa que muchas veces cree que solamente él tiene la razón, puede ser muy sarcástico, muy cruel. Y bueno, entonces como Javi me preguntaba recién, ¿qué aspectos debería desarrollar esta persona, ¿no? El colérico. Y uno de los principales retos de un colérico, si tal vez te identificaste con este temperamento, bueno, tu principal reto es la humildad y la modestia, ¿no? Dejar que otros hablen de vos y no tratar de llamar la atención o hablar vos mismo de tus propias habilidades. En la Biblia, en Filipenses 2:3, dicen, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. También tiene que desarrollar la capacidad de perdonar, ¿no? A veces le cuesta esto de tener misericordia de la gente, como decía anteriormente, ¿te equivocaste? Bueno, listo, hasta acá llegaste, no te doy otra oportunidad. Entonces tiene que poder desarrollar, ser más paciente con la gente, tener paciencia con las personas que están aprendiendo, que están empezando, saber que él también tuvo un momento en el que no sabía, en el que estaba en desarrollo. Y en Efesios 4:2 dice, siempre humildes, amables, pacientes y tolerantes unos con otros en amor. Bueno, con esto que contás, yo estoy pensando, ¿no? Y creo que en la Biblia hay un personaje que, si mal no recuerdo, medio que como se arrebató, fue y le cortó la oreja a un soldado, ¿puede ser o no? Creo que ese sería un buen ejemplo del colérico. Sí, exactamente. De repente la actuación de él fue ese momento. No fue planeado. No, yo creo que ese personaje que estás nombrando vos, Pedro, no lo pensó. Vio el momento y actuó como muchos de los que somos coléricos lo hacemos, ¿no? Actuamos inmediatamente sin pensar, sin tomarnos el tiempo para meditar y medir las consecuencias, sino que somos impulsivos e inmediatamente tomamos la decisión, ¿no es cierto? Exactamente. Que sería muy distinto en otros temperamentos, ¿no? Que tal vez meditarían más, pensarían, no, si lo hago, si no lo hago, y terminarían no haciéndolo muchas veces. Bueno, yo también estaba haciendo un poco las tareas en casa y leí un poco sobre los otros temperamentos. Y si no me equivoco, corregime si estoy mal, creo que hay un temperamento que más tiene algunas particularidades de esto, del colérico, que sería el sanguíneo, ¿puede ser? Exacto, ¿Qué nos sí. puede contar del sanguíneo?
Bueno, el sanguíneo es una persona, sí, es parecido al colérico en el sentido de que también es un extrovertido, ¿no? Los otros dos temperamentos vamos a ver que son introvertidos. Entonces es una persona orientada a las personas, es cálida, es una persona que tiene la capacidad de disfrutar la vida, le gusta reírse, divertirse, estar activo. Y si esto no sucede, o sea, si no hay diversión, se aburre muy fácilmente. En la comida es una persona que come todo lo que tenga a la vista. Muchas veces se le nota, bueno, otras veces no, pero en un restaurante, por ejemplo, es alguien que no mira la carta porque está hablando. Entonces habla, le gusta conversar, llega a la mesera y él no miró la carta todavía. Es una persona que disfruta de las personas y por lo general quiere hacerlas felices. Le gusta estar con la gente y por lo general le agrada a la gente también. Es un buen vendedor y los sentimientos son más bien los que guían sus decisiones y sus acciones. Es una persona que tiene una cualidad muy linda, dada por Dios, y que tiene que ver con la capacidad de poder disfrutar y de poder vivir en el presente, ¿no? Vamos a ver que otros temperamentos, como por ejemplo el melancólico, tiende mucho a vivir en el pasado y el colérico tiende mucho al futuro, ¿no? Pensando que los proyectos, que los planes, y por ahí se pierde un poco el presente. Entonces, una cualidad muy linda que tiene un sanguíneo tiene que ver con esto de poder vivir en el presente, y si fracasó en el pasado, no le importa, no deja de creer que en el futuro las cosas pueden salir bien. Y tampoco está preocupado por el futuro, entonces es una persona que disfruta plenamente. Disfruta el momento. Exacto. A ver, yo también me siento identificado con el colérico sanguíneo. Somos de personas que queremos estar activas continuamente. Sí. No podemos estar sentados perdiendo tiempo. Es más, por ahí hay veces que me detengo un rato y digo, perdí 3 minutos de mi vida. Y algo tengo que hacer, continuamente algo. Si no estoy pensando, estoy anotando, haciendo algo. Mi cabeza, hay veces que me recuesto en la noche y me duele de tanto pensar, de tanto querer hacer cosas. Y me pasa a mí tanto, también seguramente te estará pasando a vos. Te estás identificando que sos un colérico sanguíneo y no te diste cuenta. Bueno, tenés una noticia acá, te estamos dando, sos un colérico sanguíneo. Exacto, bueno, como dice Johnny, tal vez hay personas que se identifican con los dos temperamentos. Que dicen, bueno, sí, soy un colérico, pero no en todo. O soy un sanguíneo, pero no en todo. Entonces, bueno, está bueno que puedan ir diciendo o anotando o pensándolo. Una nota mental ahí de qué aspectos, si hay muchos aspectos del colérico con los que te identificabas o ninguno o pocos, entonces vas viendo ya qué temperamento sos, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, me pongo a pensar en esto de sanguíneo, yo tengo un poquito en el hecho de que mi cabeza no para, por ejemplo, yo soy de pensar mucho y de estar continuamente, y también es como que si yo no me freno, mi cabeza es continuamente pensar, o sea, en el trabajo, en lo que estoy haciendo, en lo que sea, es como que no podés parar. Entonces, por ejemplo, en ese aspecto es como que veo que es parte de mi temperamento en eso, ¿no? Del hecho de estar pensando y de estar, por ejemplo, estar pensando en lo que debo hacer, en lo siguiente que tengo que hacer. Es como que siempre uno se está proyectando un poquito hacia adelante. Entonces, como que por ahí un poquito me identifico en esa parte. Ahora, pensando todavía en lo que es alguien sanguíneo, ¿no? Pensando esto debería ser un poco más estable, ¿no? O sea, deberían tener cierto equilibrio, o cómo debería manejar su temperamento, ¿no? Exacto, es una persona que, como dijimos anteriormente, se aburre muy fácil, ¿no? Entonces tiende a abandonar aquello que comienza. Como decíamos, es parecido al colérico, pero en este aspecto no. Bueno, entonces la diferencia, ambos temperamentos, tanto el colérico como el sanguíneo, van a ser personas que les gusta comenzar cosas, les gusta hacer proyectos, les gusta estar activos, ¿no? Les gusta la aventura. Pero la diferencia que va a haber entre uno y otro es que el colérico lo que le va a importar es el resultado. Entonces él va a ser una persona constante y que va a terminar lo que comienza porque quiere obtener el resultado. Entonces va a querer ser rápido y terminar y obtener el resultado. En cambio, el sanguíneo lo que le va a importar más es la aventura, la adrenalina, ¿no? Entonces va a empezar un proyecto, se va a emocionar un montón y le va a hablar a todo el mundo que me encanta, que sí, que este proyecto, pero en cuanto se volvió rutinario, lo abandona y se emociona nuevamente por otro proyecto, y así sucesivamente. Entonces, como decía Javi, el sanguíneo tiende a ser una persona inestable. Claro, tengo un amigo que exactamente es lo que vos decís. Tiene como esa actitud que le gusta emprender un nuevo proyecto, pero a los 3 años o a los 2 años es como que ya se cansa
y no le enciende esa pasión que tenía al inicio, ¿no es cierto? Entonces es como que ya está viendo otro proyecto. Pero es bueno por ahí buscando personas. Entonces, si yo no lo voy a hacer, bueno, vos podés encargarte de arma de equipo, ¿no es cierto? Tiene esa capacidad por ahí. Exacto. Viendo un poquito, ¿tenías algo más para acotar? Sí, iba a decir que también tiene otras características positivas, como por ejemplo que es una persona muy optimista, que bueno, que por ahí uno dice, bueno, sí, es optimista, pero vemos en otros temperamentos que no lo son. Hay temperamentos que son muy negativos, tienden a ser muy críticos, entonces esto los hace ver solamente lo negativo o mucho lo negativo. Entonces el sanguíneo va a ser una persona muy positiva, que siempre ve lo positivo, y que bueno, más adelante vamos a ver que esto se puede convertir también en un obstáculo, ¿no? En una debilidad. Es una persona muy comunicativa, es una persona que la vamos a ver siempre contando cuentos, y lo cuenta con tanta emoción que es como que si uno estuviera viviendo o reviviendo la historia que te está contando. Así que bueno, es una persona que le gusta tener amigos, es reactivo a las emociones de los demás, y esto hace que la gente se sienta comprendida, ¿no? Si alguien está triste, bueno, él también como que va a estar triste y va a hablar con la persona y la va a hacer sentirse comprendida. Bueno, es una persona, esto también me reía porque Mika, mi hermana, ella es una sanguínea, entonces hablábamos de esto cuando leía esta parte de que son personas ruidosas, habladoras. Nos reíamos con Mika porque es muy parecido a lo que ella es, ¿no? Que por lo general habla gritando y todo esto, y es muy gracioso. Viendo un poquito ahí, tanto sanguíneo como colérico, que son personas que le gusta relacionarse con otras personas, le gusta estar en contacto, hablar, charlar, estar ahí cerca. Pero a ver, ¿cómo son las otras personalidades, los otros temperamentos? Los otros temperamentos son más introvertidos, ¿no? Como decíamos, bueno, el colérico y el sanguíneo están orientados a las personas, si bien de manera distinta, pero están más orientados a las personas. Ahora, los otros dos temperamentos son más introvertidos, les cuesta más acercarse, más bien van a esperar que la gente se acerque a ellos, ¿no? No van a iniciar una conversación, no van a hacer mucho ruido, le van a gustar más las luces apagadas, el detrás de escena, esto bueno, mejor si no se enteran que llegué, ¿no? Y pensaba en esto también, en algo que pasó con Daya, con mi hermana, la esposa de Johnny, que ella un día me decía que habían recibido, no sé si una videollamada o estaban en Zoom, y que Johnny empezó como a mostrar todo, no, mirá, estamos acá, mirá dónde está Daya, está cocinando, y ella decía, pero ¿por qué muestra todo? Si yo no quiero que me muestre, prefiero no ser vista. Entonces me reía de esto, ¿no? De cuán diferente, porque a él tal vez le encanta mostrar todo, de que todos lo vean, y a ella no. Ella dice, no, mejor si no me ven. Entonces claro, ahí se ve claramente. Algo que vos decís ahí, y a ver, yo lo cuento de mi punto de vista, ¿no? Lo que me pasa a mí, con respecto a lo que decís vos. Hay personas que son así, de este temperamento que decís vos, que se esconden, que no quieren ser vistas. A mí me pasa todo lo contrario. Si yo tengo que llegar a un lugar y la puerta está cerrada, la golpeo. Si yo tengo que llegar a la casa de mis padres, ya toco bocina en el auto, que todo el barrio se entere que yo llegué. Cuando yo llego a la casa de mi padre, empiezo a decir, ¿cómo andan? Que se note que yo llegué. En cambio, ella por atrás diciendo, Johnny, es diferente, cada temperamento es diferente, ¿no es cierto? Al que estás aportando vos, también puede ser que te estés identificando. Exactamente. Y bueno, otras características también del temperamento melancólico, como hablábamos, es una persona profunda, es una persona que por lo general, como medita mucho, piensa, reflexiona, le encuentra muy fácil un sentido a su dolor. Entonces son personas que pueden soportar dolores muy grandes, ¿no? en la vida, que tal vez otros temperamentos no lo soportarían. Es una persona que tiene dones de contemplación, o sea, piensa mucho antes de actuar, analiza, puede ver claramente los obstáculos de algo que bueno, como hablábamos del sanguíneo, es una persona que mira mucho lo positivo, entonces a veces le cuesta ver esto de qué obstáculos puede tener algún proyecto o qué problemas. Por lo general tienden a ser genios, ¿no? Como ningún otro temperamento, son personas muy inteligentes y por lo general tienen el coeficiente intelectual más alto de todos los temperamentos. Les gusta, disfrutan estudiar, disfrutan aprender, porque tal vez hay otros temperamentos que son inteligentes, pero que no disfrutan de la actividad de aprender, de leer un libro, ¿no?
Y bueno, y con respecto a esto, son personas que yo, bueno, vi esto también en personas allegadas, que me sorprendía mucho, que los melancólicos tienen esta capacidad de poder concentrarse, no importa el caos que haya a su alrededor, ¿no? Puedes ver. Es verdad. En eso me identifico, algo que hablaba del tema de la lectura. Yo, por ejemplo, disfruto mucho leer, pero leer en silencio. Yo, por ejemplo, cuando leo, no soy de estar recitando, o sea, me distraigo si yo recito. En cambio, si leo en silencio, me concentro mejor y entonces pienso y disfruto. O sea, me encanta mucho leer, leo mucho. Y me pasa, por ejemplo, con mi esposa, que ella no soporta el silencio. O sea, yo, por ejemplo, me encanta estar un rato en silencio. Para mí es lo mejor que puedo tener. Y leer, eso me calma. En cambio, ella no soporta el silencio y incluso ya leyendo necesita música porque si no, no se concentra. Entonces, ¿cómo veo ahí ese contraste? Y nos pasa pero continuamente eso del hecho de que me gusta el silencio, por ejemplo, estar en silencio. Lo mismo que vos hablabas, que por ejemplo le gusta la oscuridad. Esto es algo, o sea, muy personal. A mí, por ejemplo, para dormir necesito que esté lo más oscuro posible. Me molesta. Lo mismo me pasa a mí. Un poquito de luz me molesta. O sea, ya no puedo descansar o no descanso en lo ideal que a mí me gusta, sino cuanto más oscuridad y más silencio es como que es lo mejor que hay. Y por ahí con mi esposa eso es diferente porque a ella no le gusta el ruido, le gusta hablar fuerte. Algo que nos pasa es muy cómico es en nuestro departamento, o sea, estamos al lado de otro departamento y ella habla como que si estuviéramos de pronto solos. Entonces yo tengo que estar diciéndole, baja un poco tu voz, y ella cuando como que se concentra en lo que está hablando, se olvida de que su voz va subiendo y que hay vecinos al lado. Y que hay vecinos al lado. Entonces como que siempre eso es como cosas de lo cotidiano que, por ejemplo, veo que me identifico con mi temperamento y el temperamento que tiene mi señora, ¿no? En ese aspecto. Claro. Ahí se puede ver claramente la diferencia entre un temperamento y otro. Y bueno, y hagamos bien de lo que es lo positivo. ¿Y algunos puntos negativos de este tipo de temperamento? Estos tipos de temperamentos, por lo general, como decíamos, son personas muy dadas al análisis, ¿no? Están como mucho consigo mismo y le cuesta ir a las personas. Entonces tienden a estar absortos en sí mismos muchas veces. Vamos a ver personas que por ahí pareciera que están en otro mundo o que, no sé, si no se estimulan a sí mismos o otros no los estimulan, por lo general no van a ir a otros, no se van a relacionar con otros. Y uno puede llegar a pensar que no le importan o que no le gusta estar con las personas o que no les interesa ser amados, pero en realidad sí, se interesan mucho y tienen muchos deseos de poder tal vez tener amigos o de poder ser amados y amar a otros, pero les cuesta, ¿no? Les cuesta muchísimo tal vez ir y acercarse a la gente. Entonces podríamos decir que los dos primeros temperamentos que hablamos están sufriendo mucho esta cuarentena y los dos que estamos por tratar ahora, incluido el melancólico, la están disfrutando un poco, ¿no? Encerrados, por ahí en casa, tranquilo, ¿no? Puede ser. Es verdad. Por ahí lo que somos impulsivos, queremos hacer cosas. Bueno, a ver, mi casa es grande, tengo un lugar donde yo puedo estar haciendo un montón de cosas y lo disfruto en ese lugar porque lo que se me viene a la cabeza lo hago. Y bueno, y mi señora es diferente, es de lo que estamos hablando ahora en este preciso momento. Ella lo está disfrutando, lo disfruta que yo pueda haber estado en casa, poder charlar, y para mí, por ahí, a ver, corresponde al matrimonio, ¿no? Corresponde pasar un tiempo de charla, de conversación, pero por ahí yo digo, no, en vez de estar dando acá, yo tendría que haber estado haciendo otra cosa, pero no, es parte también... Claro, y bueno, justamente una característica de un colérico o de un sanguíneo va a ser que le cuesta un poco esto de estar consigo mismo. Le gusta, bueno, estar con la gente, con las actividades, con los proyectos, y por ahí esto de detenerse un poco, de pensar o de pasar tiempo, esto de la tranquilidad les va a costar un poco, y como vos decías, es muy necesario. Y bueno, hablando de un poco los aspectos negativos también o de las debilidades de un melancólico, es que tiende a ser una persona negativa, ¿no? Tiene por un lado la capacidad de poder ser crítico, de poder ver los detalles así con naturalidad. Tal vez otros temperamentos se le pasan desapercibidos y no los ven. Bueno, ellos tienen esta capacidad de poder ver los detalles, pero muchas veces esto los hace muy pesimistas, muy negativos. Entonces sería también un aspecto que ellos deberían desarrollar, ¿no? El poder ser más positivos en la vida. Los melancólicos también muchas veces son imposibles de satisfacer. A veces vemos padres melancólicos en los que
sus hijos le traen buenas notas del colegio y nunca van a decirles, bueno, excelente hijo, lo hiciste muy bien, sino que van a estar pensando o diciéndoles, ¿y por qué no trajiste un 10? ¿O por qué no trajiste una mejor nota? ¿No? Siempre buscando como algo más, como que algo más faltó. Y tienden esto de alabar poco. Ellos como que deberían por ahí entender esto de la importancia de las palabras y de decir cosas buenas. Porque tal vez tienen cosas buenas que decir, pero como buscan tanto tal vez la perfección, les cuesta un poco decir las cosas buenas por miedo a que tal vez el otro, o en este caso los hijos, se conformen y no logren más cosas. Claro, en mi caso fue al revés. Yo le traía siempre buenas notas a mi viejo y como que se acostumbraron, digamos. No sé si es justamente el temperamento de ellos, pero puede pasar eso. Bueno, también son personas que pueden, debido a la crítica, son muy críticos con el mundo exterior, con las personas, y a veces son también autocríticos. Entonces esto les puede generar baja autoestima. Muchas veces también se comparan con los otros y se comparan no solo se comparan solamente con lo mejor de los demás. Entonces esto obviamente siempre van a estar en desventaja con los otros, porque al no compararse con también las debilidades de los otros y solamente compararse con lo mejor, obviamente que van a estar en desventaja y van a tener baja autoestima. Y bueno, en cuanto a la vida espiritual, por lo general son personas que les cuesta creer que están aprobados por Dios. Por todo esto que dijimos anteriormente, ¿no? De por ahí de esto de la crítica, del ser tan perfeccionistas, muchas veces oran o buscan a Dios y siempre encuentran algo de decir, bueno, de no sentirse aprobados completamente por Dios y siempre estar pidiendo tal vez perdón por sus pecados y toda esta cuestión. Me viene a la mente un personaje que creo que se ajusta a ese temperamento, que es Moisés. O sea, Moisés, en todo momento, uno cuando lee la historia de cómo era su relación con Dios, siempre estaba orando, pidiendo perdón por los pecados, siempre estaba intercediendo por los pecados del pueblo de Israel. Él no se quería probar a tal punto que le dijo a Dios que él, cuando Dios lo comisiona, que vaya, que tenía que hablar con Faraón para libertar para sacar a su pueblo de Israel, él le dijo, o sea, manda a otro, o sea, yo no soy tartamudo, él vio esa debilidad y dijo, no voy a poder presentarme delante de Faraón. Sin embargo, que él conocía, vivió siendo hijo de la hija de Faraón, o sea, él conocía el ambiente, sin embargo, él, por lo visto, no se sentía aprobado para hacer ese trabajo, y entonces Dios lo puso a Aarón para que hablara en nombre de él, y él hablar en nombre de Dios. Entonces, es como que él siempre no se veía capaz en lo que tenía que hacer. Entonces, como que se ajusta muchísimo con este temperamento, ¿verdad? Exactamente, como que tiende a haber mucho el obstáculo, ¿no? Claro. Cualquier obstáculo que pueda haber ahí lo ve, ¿no? Y esto lo limita muchas veces a actuar o a poder desarrollarse. Bueno, a veces les puede pasar que son muy dedicados a una tarea cuando, por ejemplo, tienen que hacer algún proyecto, que a veces se descuidan a sí mismos, ¿no? Se descuidan la alimentación, descuidan el tiempo de divertirse, de estar con los amigos o con la familia, y bueno, muchas veces esto termina afectándoles. Y bueno, entonces con respecto a esto, hay ciertas cuestiones que debería desarrollar una persona melancólica, ¿no? Si te identificaste con algunos rasgos, esta persona debería desarrollar la valentía, la audacia. Es una persona que muchas veces queda en el plano de las ideas, ¿no? En el plano de, bueno, voy a hacer esto, o piensa o tiene ganas, pero le cuesta ir a la acción. Como cada vez que piensa en un proyecto, tal vez empieza a pensar en todos los aspectos negativos o todos los obstáculos que pudieran suceder, analiza tanto, que a veces no tiene esto de un colérico, por ejemplo, que va y lo hace, ¿no? Bueno, sí, no piensa mucho, va, lo hace. Entonces el melancólico por ahí se va a quedar un poco especulando, pensando, y le cuesta ir a la acción, ¿no? En 2 Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Bueno, otra cuestión también importante en un melancólico tiene que ver con el amor y la capacidad de acercarse a otro, ¿no? De amar y ser amado. Que pueda valorar las relaciones con los demás, que pueda dejar a un lado tal vez esto de la crítica, de decir, bueno, me junté con alguien, no me gustó esto, sentí que me rechazó, porque también muchas veces pueden proyectar toda esta crítica o autocrítica que tienen, proyectan como si otros los estuvieran criticando, y esto hace que a veces se distancien también. Entonces, por ahí dejar un poco de lado esto y apreciar a los otros, acercarse a los otros, dejar de lado las críticas y darse lugar a amar y ser amado, ¿no? Y bueno, ahí también hay un versículo que habla de esto, en 1 de Pedro 3:8,
que dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. También, bueno, tienen que desarrollar la gratitud. Sabemos, bueno, como dijimos anteriormente, son personas un poco pesimistas, ¿no? Que todo viene de la mano de esto de ser críticos, detallistas. Entonces tienen que ser personas que puedan practicar la gratitud, el optimismo y poder proyectarse a futuro sin tener miedo de lo que pudiera pasar, ¿no? De lo negativo que pudiera pasar. Así que bueno, básicamente eso sería. Bueno, a mí el otro carácter que nos queda ahora, que es el flemático, cuando yo le digo a mi hermana, que también está estudiando psicología, le digo, bueno, che, ¿y yo qué carácter tengo? Y me dice, vos sos flemático. Y le digo, la verdad, no me sentí muy identificado con los otros, con lo más extrovertido, pero contame un poco qué es lo que es el flemático, a ver si me siento identificado un poco con esto. Bueno, el flemático lo dejamos un poco para lo último porque es la persona más paciente sobre la faz de la Tierra. Entonces no creo que haya tenido problemas de esperar. ¿Será paciente? Podría, depende de la circunstancia. No sé con qué está combinado. Si está combinado con un sanguíneo no es muy paciente. Capaz que en ese punto no, pero vamos a ver si en el resto. Así que bueno, si vemos al flemático es la paz personificada, ¿no? Es una persona súper pacífica, que no tiene problemas con nadie, que no busca pleitos. Es una persona alegre, por lo general, de buen talante. Es esa persona que se levanta de buen humor, ¿no? Tal vez otros temperamentos, bueno, un día de buen humor, otro día de mal humor, un día te trato bien, otro día mal. Bueno, el flemático es bastante estable, ¿no? Trata bien a los demás. En la comida son personas muy deliberadas, piensan bien antes de pedir la comida. Y bueno, piden intencionalmente y por lo general terminan últimos en comer. Pueden llegar a ser buenos estudiantes si es que, bueno, su lentitud no los atrapa y si se los motiva. Son personas ordenadas que pueden retener la información, así que pueden ser buenos estudiantes, pero si se los motiva, ¿no? No son por naturaleza tal vez como un melancólico que les gusta, que disfruta, que es disciplinado, sino que más bien se los tiene que motivar, o tal vez algo que les guste los tiene que motivar. No se enoja fácilmente. Esto es una gran cualidad que creo que ninguno de los otros tres temperamentos lo tiene, ¿no? El melancólico por ahí no se enoja tanto, no se enoja tan fácilmente, pero bueno, de todas maneras puede guardar rencor en su corazón. En cambio, el flemático es una persona que muy difícilmente se enoje y no guarda rencor, y si en algún momento se enoja, perdona fácilmente, ¿no? Es una persona que no reacciona, que no trata mal a los demás, o muy difícilmente lo haga. Es una persona muy fácil de tratar, no reaccionan inmediatamente, como tal vez un colérico lo hace, es un introvertido, es un amigo muy fiel, es una persona tranquila, serena, es una persona calmada, y aunque surjan situaciones muy difíciles en la vida, por lo general van a permanecer calmados, tienen, como dije anteriormente, un humor muy estable, unas emociones muy estables. Por ahí le cuesta un poco expresar sus emociones, sienten mucho, pero expresan poco, ¿no? Por lo general tienen un enfoque positivo de la vida, son personas que son pensadores, planificadores, son pacificadores, no tienen esto tal vez del colérico que por ahí va y confronta, ¿no? Que te va a pelear las cosas. No, él, bueno, si vos tenés tu opinión, incluso no va a dar su opinión muy fácilmente, es algo que se le pregunte directamente y nunca se va a negar a algo o te va a decir directamente las cosas, sino que más bien va a evadir, ¿no? Si te quiere decir que no a algo, no va a decir, no, mira, opino distinto, sino que más bien va a empezar como a esquivarte, ¿no? Y nunca va a tener esto de quedar mal o de confrontar o empezar a discutir con alguien. Nunca vas a encontrar a un flemático discutiendo con alguien. Y es un ejemplo viviente de la respuesta blanda calma la ira. Es una persona que siempre va a responder bien. Esto me hace acordar, bueno, a mi mamá, por ejemplo. Es una persona que muy raro que te dé una respuesta mala o que te hiera con sus palabras. Es una persona súper calmada. Claro, entonces yo, mientras vos contabas todo esto, no sé si mi hermana no me conoce realmente o me quiso tirar flores, ¿no? Creo que hay muchas de esas cualidades que no las tengo, hay algunas que sí, pero bueno, es bueno conocer, ¿no? Porque se me hace que en algunas cosas sí me siento identificado, pero es un poco lo que hablabas vos también, de que
no somos 100% de un solo temperamento, sí tenemos algo que nos domina en cierta manera. Exactamente, bueno, a mí me pasa con respecto a eso que yo soy colérica flemática, entonces, bueno, es una combinación ahí de que no soy soy tranquila, pero sí, por ejemplo, tiendo a guardar rencor, que esto es más del colérico. Tiendo a enojarme fácil, que esto no sería para nada flemático. Entonces, bueno, tal vez a ustedes en su casa les pasa esto, que se identifican con algunas características, pero con otras dicen, no, nada que ver, yo no soy así. Entonces, bueno, con el temperamento con el que más se identifican, ese sería el temperamento principal, ¿no? El dominante en su vida. Y después va a haber un secundario que va a dar algunas modificaciones, que va a ser un poco distinto, y eso hace que no tengamos un temperamento puro. Así que bueno, tiene también aspectos negativos. ¿Cuáles son esos? A ver, contanos un poco. Bueno, parecería que el flemático no tiene aspectos negativos o aspectos a desarrollar, ¿no? Porque decimos, bueno, no reacciona mal, es una persona súper calmada, pero sí tiene aspectos a desarrollar, como decíamos anteriormente. Hay aspectos de nuestro carácter que necesitamos desarrollar para poder potenciar todas esas habilidades y esa fuerza que tenemos en nuestro temperamento. Entonces, el flemático va a ser alguien que no se impone. Entonces, muchas veces vamos a encontrar a alguien súper capaz, o sea, puede ser un líder, puede organizar, puede llevar adelante muchas cosas y muchas veces tiene ganas, pero no se impone. Entonces, a veces si alguien no le ofrece algo, si alguien no le dice, mira, ¿querés hacer esto? O lo empuja, muchas veces no se impone y queda todo su talento o todo su potencial un poco guardado, ¿no? Entonces, esta sería algo que debería desarrollar un poco el flemático, imponerse un poco más, ir un poco más adelante, enfrentar. Bueno, pocas veces expresa sus verdaderos sentimientos, tiene falta de impulso y ambición, ¿sí? Tiende esto al conformismo. Como decíamos, un colérico, un sanguíneo tienen más estas ganas de decir, no, algo más hay que hacer, vamos, hay que arriesgarse. En cambio, el flemático va a estar, bueno, no, me gusta mi vida tranquila, mi vida estable, me gusta la rutina, y por ahí tiene esta falta de ambición, tiene un poco de conformismo. Entonces, esto en la vida también es necesario para crecer como personas, para desarrollarnos. También es una persona que le cuesta involucrarse con los demás, es una persona que tiende también a vivir como una tortuga, ¿no? Es decir, alguien lo lastimó y pone una caparazón, y ahí se queda. Entonces, muchas veces tiende un poco a esto, a encerrarse en sí mismo, a no hablar, y a no expresar justamente sus emociones o a no arriesgarse, por ejemplo, a veces en el amor o en las cosas o en la vida o en los proyectos, por este miedo a ser lastimados. Es una persona muy terca y tiene algo muy particular, como decíamos anteriormente, que tal vez está bueno alguien que no te está buscando lío, que por ahí no está enfrentándote todo el tiempo, pero puede ser muy negativo porque a veces es alguien que tiende a hacer lo que quiere, pero esquivándote. Entonces, es alguien con quien vos te cuesta mucho dialogar, ¿no? Es alguien que vos tal vez querés presentarle un proyecto, hablar de algo y no va a hablar, ¿sí? No va a decir su opinión, y va a estar sentado enfrente tuyo, te va a escuchar como que sí, va a hacer todo lo que diga, pero después se va y hace otra cosa, ¿no? Hace lo que quiere. Entonces es una persona que por ahí le cuesta un poco dialogar. Puede ser como en el sentido de la amistad, por ejemplo, alguien al quien pensás que todavía no lo conoces o que no lo conoces en su totalidad porque o como que no le encontrás la vuelta o no habla mucho de sí. ¿Puede ser también eso o no? Exactamente, sí. En un flemático puede pasar eso porque es una persona que por lo general no habla de sí mismo. Puede ser un buen amigo, darte muchos consejos, estar con vos, ser fiel, pero muy difícilmente hable sobre sí mismo. Sobre los sentimientos, ¿no? Y todo. Exactamente. Bien. Javi, ¿tenés algo para aportar? No, o sea, mientras Ara iba nombrando todas las características de todos estos temperamentos, es como que en la mente se me viene esta persona, es claro, como que uno, ¿no?, ya va como que captando de los diferentes temperamentos. Y yo, por ejemplo, en lo personal es como que en esto también tengo algunas cositas como con las que me identifico, pero sí, soy más melancólico que flemático, o sea, es como que me identifico más en esa parte, pero es como que también en esto un poco también me identifico en cierta manera, pero me parece que está muy bueno, pues nos ayuda, como lo dijimos antes, nos ayuda también a entender a las personas y saber cómo relacionarse, por ejemplo. Y a descubrirnos. Una de las cosas que a mí me pasa, por ejemplo, también, es que, por ejemplo, me cuesta relacionarme con la gente. O sea, yo no soy de, por ejemplo, no conozco a alguien y voy a ir a hablarle para conocerlo. No estoy por hacer ni de casualidad. Y
capaz alguien cercano me presenta y por ahí sí, y si engancho un tema que por ahí puede ser que yo conozca, que sepa, entonces ahí sí es como que me suelto. Entonces como que yo en esa parte tengo que trabajar mucho, yo me tengo que como que obligar a relacionarme con la gente. Me pasaba, sin ir más lejos, lo pienso en la iglesia, por ejemplo, antes cuando era más chico, yo por ejemplo me costaba relacionarme con la gente, no saludaba, por ejemplo, si yo podía salirme lo más rápido posible, salía, me iba, cosa de no tener que hablar con la gente, saludar, y después es como que tuve que ir trabajando en no quedarme, en saludar, en hablar, en tratar de ver a ver quién más conocía, entonces bueno, tengo más posibilidades de hablar o de sacar un tema en común, ya que a mí me cuesta sacar un tema, entonces si es alguien conocido, por ahí puedo llegar a hablar algo que sepa. Entonces como que tenés que trabajar y es algo continuo, o sea, hasta el día de hoy es como que yo me tengo que empujar a hablar, porque si no, no hablo, es como que uno se encierra en sí mismo y es como que, si fuese por mí me quedo re bien, o sea, si fuese por mí, o sea, me quedo en sí mismo y no me relacionaría con nadie, pero uno entiende que uno necesita conocer, porque también algo que aprendí en desarrollar esta parte es de que vos conocés a la persona y disfrutás el conocer. Las personas que son diferentes a vos, que tienen ideas, porque una persona que es así, que se encierra en sí misma, no conoce a lo demás y es como que tendés a juzgar, pero en realidad no lo sabés. En cambio, cuando conoces a la persona, decís, al final era diferente, o descubrir ciertos aspectos que son buenos, que son de destacar, y incluso en la amistad tenés amigos que pareciera que son diferentes en punto de vista, pero podés congeniar o podés disfrutar la amistad porque lo conociste más, porque te diste ese tiempo de conocer, de preguntar, de preocuparte. Entonces como que en ese aspecto uno se tiene que obligar. Por ejemplo, yo en esa parte me identifico en eso, de que es como que me tengo que empujar para conocer a la gente, si no yo no las conozco, no las voy a conocer nunca. Y bueno, creo que algo también bueno, que todos los que nos están viendo se van identificando con cada uno, como decía Javi, pero lo bueno es que vos vas conociendo qué es lo que tiene bueno cada temperamento y cómo reaccionar. Y también se me hace que en la familia o en los matrimonios o en cualquier ambiente de trabajo, por ejemplo, vas a poder relacionarte mejor. Entonces, porque ya tenés como cierta explicación de por qué esa persona reacciona así. Vos decís, che, ¿cómo podés reaccionar así? Y bueno, ahora te das como cierto entendimiento de por qué puede ser, ¿no? Y tal vez hasta te da una mano como para solucionarlo o cómo enfrentarlo mejor, ¿sí? Te da esa capacidad de entendimiento, de decir, bueno, che, por esto es, ¿no? Exactamente. Bueno, cada uno, nosotros acá estuvimos tocando puntos que nos pudieron dar a conocer de cómo somos, ¿no? Si por ahí tenés duda qué temperamento tenés, si sos colérico, si sos sanguíneo, como diferentes de nosotros, flemáticos, ¿no? Vamos a dejar ahí un test para que te lo puedas hacer y vas a descubrir qué temperamento tenés. Bien, nos estaremos viendo en pocos días. Muchas gracias, Ara, que se vino para por favor, orientarnos. gracias por la confianza, por la invitación. Muchísimas gracias, Ara. Muchísimas gracias por compartir. Gracias a vos por conectarte y Dios te bendiga. Nos estaremos viendo muy pronto en el mismo canal, en la misma sintonía y a la misma hora.